Este viaje del Papa a Chipre en estos días es bien poco entendido por la prensa secular. La prensa secular está perdida de por qué el Papa está realizando este viaje. Chipre, una isla donde no existe mayoría católica, la mayoría son ortodoxos griegos, donde además hay un conflicto enorme porque en la década de los 70 Turquía invadió Chipre, que era una nación independiente, y la cortó por el norte, un pedazo del norte de Chipre, para convertirla en una especie de, entre comillas, república chipriota turca. Una república que no la reconoce nadie, una república de títere, de juguete, donde la minoría musulmana se ha enfrascado allí. La situación de Chipre para la Organización de Naciones Unidas sigue siendo una situación de invasión y la exigencia de las Naciones Unidas sigue siendo que el ejército turco retire las tropas que están ahí hace más de 40 años para que la paz regrese. Con el tiempo, poco a poco, en Chipre, especialmente en una ciudad que se llama Limassol, también visitada por el Papa, ha ido creciendo una gran comunidad católica de origen libanés, católica maronita, muy trabajadora, muy próspera, con un gran celo evangelizador y además con mucho éxito económico. Los libaneses han convertido de Limassol un tremendo centro de difusión comercial y al mismo tiempo una enorme zona de transacciones financieras entre Europa y el Medio Oriente. Pero acá no hay ninguna comunidad católica a la cual el Papa va a ir a pedirle perdón o le está pidiendo perdón por los abusos sexuales. No hay ninguna situación política como la que va a encontrar en Inglaterra, donde existe una fuerte secularidad y hasta una campaña para meter al Papa a la cárcel, como la que está haciendo un par de ateillos ahí de medio pelo en Inglaterra. No hay nada escandaloso, ¿no? Absolutamente nada escandaloso. Y sin embargo, una de las cosas que está sucediendo en Chipre es extremadamente importante para el interior de la Iglesia. El Papa en Chipre en estos días está entregando el documento de trabajo para el sínodo de la Iglesia en el Medio Oriente que se va a realizar en el Vaticano el próximo mes de octubre. Un sínodo importantísimo porque va a contemplar la dramática característica del Medio Oriente, donde por un lado tenemos comunidades católicas antiquísimas que están siendo expulsadas de sus países por la violencia, por el hambre o por la fuerza, y en otros casos de numerosos católicos de Filipinas o de la zona de Goa de la India, de mayoría católica, que está llegando a trabajar a países como Kuwait, Arabia Saudita, Qatar, Omán, etc. Y donde en la mayoría de los casos constituyen un grupo cada vez más grande, pero donde no pueden vivir su fe. Sabemos de las circunstancias de violencia que se producen en el Oriente Medio, las tensiones entre las distintas naciones a nivel internacional, como el proyecto nuclear de Irán, como los conflictos en Afganistán, en Pakistán y en Irak por la presencia de Al-Qaeda. Sabemos de las tensiones entre palestinos e israelíes y el precio que pagan los católicos por estar en el medio de estas tensiones. Y así nosotros vemos que Chipre de alguna manera se ha convertido en un lugar emblemático para esto. Cuando le preguntaba a la prensa ignorante, porque lamentablemente buena parte de la prensa secular, por lo menos en términos religiosos, es extremadamente ignorante, le preguntaba a la prensa ignorante es ¿por qué el Papa va a Chipre? Sobre todo considerando tan insignificante que ni siquiera Juan Pablo II la visitó. Juan Pablo II, por si acaso, quiso visitar Chipre. Vean ustedes dónde está en el mapa Chipre, realmente en el medio de tránsito entre Europa y el Oriente Medio, especialmente la Tierra Santa.
el Papa Juan Pablo II no la pudo visitar porque en ese entonces las tensiones eran enormes. El mejoramiento de relaciones entre Grecia y Turquía ha reducido enormemente las tensiones en Chipre, a pesar de que el ejército turco sigue siendo un ejército invasor que debe abandonar Chipre. Pero ahora se han dado las condiciones. Cuando uno lee en los Hechos de los Apóstoles se da cuenta que Chipre es uno de los primeros lugares mencionados fuera de la zona de Jerusalén. De hecho, Bernabé, el gran colaborador de San Pablo, es uno de los grandes personajes históricos bíblicos que proviene de Chipre. Bernabé va a regresar a Chipre después a evangelizarlo. Por Chipre, San Pablo pasa por lo menos 4 veces, incluyendo el viaje que lo va a llevar definitivamente a Roma vía Malta para ser martirizado y morir en Roma. Chipre fue además un punto indispensable donde descansaban y se preparaban los peregrinos, no solamente católicos, sino judíos que querían visitar Tierra Santa. Los peregrinos que querían visitar, en el caso de los judíos, el templo de Jerusalén destruido por Tito, y los católicos que querían visitar los santos lugares donde había estado Jesucristo. Los turcos toman Chipre, especialmente el famoso puerto de Famausta, que era propiedad de los venecianos, y la tensión de Chipre de alguna manera la convierte en un lugar realmente emblemático, hermanas y hermanos, para que el Papa entregue el instrumento de trabajo a todos los obispos que han llegado a Chipre, los obispos del Oriente Medio, los que tienen diócesis terribles como pueden ser Egipto, como pueden ser el vicariato apostólico que incluye toda Arabia Saudita, los obispos pakistaníes, etc. Todos ellos se están juntando en Chipre para recibir este instrumento de trabajo. Y como explicaba el padre Federico Lombardi, ¿cuál es el motivo de este viaje a Chipre? Basta mirar alrededor. Una minoría católica, un mundo en tensión, una presencia de nuestros hermanos cristianos no católicos importante como los ortodoxos, la presencia de los musulmanes no siempre feliz y no siempre en buenos términos. En consecuencia, es el lugar perfectamente emblemático, además de su rica historia cristiana, para entregar un documento como el documento de trabajo que servirá para poner las bases del sínodo de los obispos del Medio Oriente en octubre. Que tengas un buen día.